Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles en esta hermosa jornada de día domingo, domingo 20 de septiembre, después de haber festejado en familia responsablemente estas fiestas de 18 de septiembre. Esperamos que hayamos estado a la altura con lo que han sido las celebraciones. Como familias cristianas tenemos que dar el mejor ejemplo para poder nosotros también así dilucidar y entender bien el concepto de la palabra del Señor, que nosotros somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros los primeros en dar los mejores y los más prácticos ejemplos de vida. Para eso es que nos juntamos cada día domingo y cada día de culto a interiorizarnos del mensaje de la palabra del Señor. Así que un abrazo, un saludo cariñoso de parte de nuestros pastores Gabriel González y Aureliana Cornejo, y también de mi compañero de trabajo, mi hermano Daniel Pino, de nuestras familias. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Contento de poder estar nuevamente en esta bendita hora del estudio de la palabra del Señor. Quisiera en esta hora saludar también a una persona muy especial que el día de mi cumpleaños, 5 de septiembre, llegó a mi casa para regalarme esta Biblia, Hombres de Integridad. Está nuevita. Quiero darle un saludo cariñoso a mi sobrina querida. Ella es hija de mi hermano Ricardo con Evelyn. Así que, Sofía, un beso cariñoso. Muchas gracias por este bello regalo, una Biblia. Realmente un bello regalo. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes valorando la palabra. Creemos que es un tiempo especial en que estamos enfrentando como sociedad, como país, como iglesia, en que tenemos que acercarnos más intensamente al valor de la palabra del Señor. Quiero llevarlos aquí en esta ocasión al libro de los Salmos. Aquí en el primer capítulo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, dice, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra ley en la Biblia aparece más de 500 veces. No es menos importante la palabra de Dios, siempre importante. Será, dice ahora, consecuencias de un hombre, de una mujer que se acerca, que estudia, que lee, que ama, que vibra, que es su delicia, la palabra. Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán, dice, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y hay una razón por la que no sucederá así. Dice el versículo 6 al finalizar: porque Jehová, dice, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce su camino, Dios conoce mi caminar con referente y en relación a su bendita palabra. Dios sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en mi corazón a partir de la palabra. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo usted y yo visualizamos la palabra poderosa de parte de Dios? Este libro tan bendito que ha sido de tanta ayuda para las sociedades del ayer, de hoy y seguro que lo será del mañana. Es una bendición poder hablar de la evidencia de un hijo de Dios que gusta y que lee la palabra de Dios. Se tiene que notar, se tiene que evidenciar por alguna razón que hay una persona que ama, que gusta la palabra del Señor. Entonces, en esta ocasión, el texto relevante que quiero considerar aquí es el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. 2 veces medita, de día y de noche.
Curiosamente, al hacer así, es un tiempo completo, de día y de noche. Siempre, no debieran haber tiempos en que la mente pueda estar apartada sin conectarnos de alguna manera con la palabra del Señor. Muy bien, se tiene que notar, se tiene que evidenciar en una hija, en un hijo de Dios, la palabra de Dios en el corazón. Como decía, valorar la palabra es lo que han hecho muchas personas, incluso sin ser tan asiduos, cercanos a la iglesia, sin ser personas que profesan tan férreamente como usted o como yo la palabra de Dios allí en una iglesia. Sin embargo, para ellos ha sido una herramienta fundamental, para filósofos, para grandes hombres pensadores, para poetas, para los grandes pintores, para los jueces, incluso en un tribunal. No sé si todavía lo harán, pero antiguamente se veía que se ponía la mano sobre la Biblia de quienes iban a estar allí siendo de alguna manera enjuiciados, y se les llamaba a tomar un juramento poniendo su mano en la Biblia para decir que ellos juraban decir toda y nada más que la verdad, haciendo alusión de que una persona no puede estar en falta de su corazón delante de la presencia de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, un libro demasiado importante como para dejarlo sin considerarlo en nuestra vida cotidiana, de todos los días. Me llama mucho la atención, vi un video, unas imágenes en estos días, en Indonesia, de una tribu de los Kimjal, donde ellos están recibiendo la palabra de Dios, la Biblia, en su idioma. Hay una pastora, que ella es una misionera, que está llevándoles el mensaje de Dios en la Biblia a través de su lengua. Algunos pastores en la localidad, en la tribu, ellos estaban llevando el mensaje de Dios con Biblias que no era el idioma de ellos, entonces ellos se veían muy cercenados, por así decirlo, muy fraccionados en el vaciar de la Escritura, puesto que no tenían la palabra en su propio idioma, entonces tenían que considerar lo que ellos nada más entendían. Pero llega un día a través de esta misionera que en un avión aterrizan en las dependencias de esta tribu en Indonesia, de los Kimjal, y entonces les llevan un cargamento con Biblias. Lo que más me impresionó fue la reacción de esta gente, cómo ellos cómo ellos reciben la palabra de Dios, la Biblia. Ellos hacen una verdadera fiesta, hacen todo un ritual muy reverente, de mucha solemnidad, de mucho sentimiento, al recibir la Biblia en unas cajas, donde ellos comienzan a descender del avión, en las cajas con las Biblias, y ellos allí comienzan a llorar. Hay un pastor que comienza a orar, a dar gracias, porque lo que Dios les había prometido ese día se estaba cumpliendo, y hacen todo un ceremonial, ponen la Biblia en unas engarillas con unas varas, y le dan un lugar de tanto sentir, el poner la Biblia en su propio idioma, el tener la posibilidad ahora de poder estudiar, de poder leer la Biblia. Me impresionó, realmente me caló muy profundo en mi corazón ese sentimiento de valorar la Biblia. Realmente ha impactado mi corazón. Entonces, cuando uno ve que la Biblia, imagínese hoy día mi sobrina tan pequeña ella, y me trae una Biblia de regalo que no le ha costado, digamos, el sacrificio de poder ir a buscarla a otro país, que tiene que atravesar el mar, por ejemplo, para poder traer una Biblia. No, hoy día está al alcance suyo y mío. El asunto está cómo hoy día nosotros ponemos en el sitial, en el lugar que corresponde, la palabra de Dios. Entonces me parece a mí que esta tribu de Indonesia nos da una señal súper clara de lo que hoy día nosotros estamos perdiendo. Y entonces lo que la palabra de Dios aquí nos muestra, estos dos tipos de personas que
uno los ve claramente lo que produce el valor de la palabra, cómo se evidencia la palabra puesta en el lugar que corresponde, en el corazón. Desde allí entonces al valorar, porque a ver, cuando hablamos de valorar las cosas, usted y yo tenemos que valorar lo que Dios valora. Jesús, él habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, él dice que nosotros tenemos que escudriñar, estudiar minuciosamente la palabra, porque al hacerlo así se producen dos cosas. Primero dice, porque a uno le parece que allí tiene la vida eterna, y lo segundo es que dice Jesús que ellas dan, la Biblia da testimonio de él. Entonces me parece a mí que cuando hablamos del valor, de valorar la palabra, tenemos que considerar qué es lo que Dios valora para yo entonces posteriormente valorarlo también. Y lo que Dios valora para mí debe ser un profundo llamado a hacer. No cabe otra cosa. Este libro, como digo, que ha provocado tanto bien a las sociedades. Este libro que provoca, si bien algunos desafíos, algunos retos importantes, como este libro nos desafía, por ejemplo, a arrepentirnos, que es uno de los temas importantes que tiene la vida del ser humano, para que pueda recalar el profundo amor de Dios en nuestros corazones, el arrepentimiento, que no hace otra cosa que iluminarnos que somos una imagen imperfecta cuando el pecado nos ha abrazado, y entonces necesitamos nosotros arrepentirnos para que venga la presencia salvídica de Dios y haga de nosotros, como dice la Escritura, una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Un segundo reto que podríamos mencionar es cómo la Biblia nos ilustra, nos aconseja la práctica de amar, por ejemplo. Amar y amar. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, y entonces uno de los valores que al hombre lo pone feliz, que lo pone estable, que lo vuelve inteligente, es cuando usted y yo amamos intensamente y somos capacitados por la gracia, el amor de Dios para poder amar, porque así dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos diseñados para amar. No solamente amar a Dios, yo tengo que amarle a usted y usted tiene que amarme a mí. Así es la ley de Dios, así habla la palabra del Señor. Y un tercer punto que tiene que ver con el perdonar. El perdón tiene que estar intrínsecamente formando parte de nuestra vida diaria. Entonces yo quiero hacer aquí un llamado primero a mi familia, el perdonar. Yo sé que usted, mamá, me está mirando, y si usted, que es amante de la Escritura, pero también tenemos que darnos a estas prácticas, mamá, del perdonar. Perdonar es divino, dice incluso hasta uno de los vals por ahí muy reconocido. Y quiero hablarle a mi familia primero, que tenemos que aprender a perdonar, y eso incluye a gente como usted, mamá. Eso incluye a gente como ustedes, mis hermanos carnales. Eso incluye a gente como mi esposa Claudia, a mis dos hijas que están por aquí alrededor, el valor de perdonar. Si la Biblia no nos enseña, si la Biblia realmente no moldea nuestras vidas en estas prácticas, entonces yo no sé qué estamos haciendo. Porque la Biblia produce eso. No importa lo que a usted o a ti, joven, señorita, te hayan hecho, pero tú estás llamado y estás capacitado por la voluntad de Dios a través de su palabra para perdonar. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? El valor de la palabra, cuando yo realmente la considero, me forma en esos parámetros de vida para hacerme bien. Dios mío, y entonces aquí entramos en estas evidencias de este varón bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Ese término hebreo que viene de Barak y sus derivados dan la idea de bendición. En síntesis, esta palabra bienaventurado, dice, es quien goza de una felicidad máxima e integral, que no deja nada afuera, que todo lo puede reabundar a bien, como dice la palabra del Señor. Y en la Escritura están los buenos consejos para formatear nuestra vida,
para hacer de nuestra vida algo realmente nuevo y no rechazar el consejo bendito de la palabra del Señor. Estos principios, el proverbio número 1, el verso 7, mire lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero añade más, los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza que proporciona la palabra del Señor. Entonces, no hay sabiduría, no hay enseñanza más excelencia que la que brinda este libro bendito, el libro más importante de toda la sociedad humana, la palabra de Dios. Entonces, aquí el salmista evidencia qué es lo que comienza a describir. Vamos a ver a quién comienza a descifrar, a describir aquí el salmista cuando dice: bienaventurado el varón, o sea, bendecido, contento, feliz este varón, que no anduvo en consejo de malos. Y muestra estas tres áreas de este hombre o esta mujer que no ha sabido acercarse, que no ha sabido conjugar la palabra de Dios en su corazón, porque lo que hace, mire, es que anda en consejo de malos, anda en camino de pecadores y se sienta en silla de escarnecedores. Eso es lo que podríamos descifrar de una persona que no ha tenido este real valor de aplicarlo en su vida diaria, en la práctica diaria. El hombre sin la palabra de Dios que lo forma, que lo educa, entonces estará siempre caminando al borde de andar en consejo de malo. Hay consejos y consejos. Está el buen consejo, pero también está el mal consejo. Entonces, valga la redundancia, yo le aconsejo que busque el mejor consejo, la palabra del Señor. ¿Cómo usted y yo vamos a dar un buen consejo si no tenemos la educación, si no tenemos la experiencia, el formato más lindo para poder dar un buen consejo, si no ha de ser en la palabra del Señor? ¿En qué cosa? En todas, hijo. En la vida práctica, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida de negocio. Dios mío, no hay nada donde la Biblia no ejerza su divina dirección para usted y para mí. Por eso el valor de la palabra, ¿dónde? ¿En qué sitial la pone usted? ¿Dónde la pongo yo? Dios mío. Ahora, ¿cómo se evidencia lo que le hablaba al inicio? ¿Cómo se evidencia este hijo, esta hija de Dios que gusta de la palabra del Señor? Se tiene que notar, pues, se tiene que evidenciar. Tiene que haber una manifestación evidentemente clara de que hay una persona que ha estado siendo educado al calor, a la luz, a la guía de la palabra bendita del Señor. No puede ser una enseñanza, un conocimiento meramente humano adquirido. No, tiene que estar la guía, la gracia, la habilitación del Espíritu Santo. De otra manera, usted y yo, con el mero conocimiento bíblico, no somos capaces, por ejemplo, lo que le hablaba delante, de arrepentirnos. Con el mero conocimiento usted no es capaz de amar. Con el mero conocimiento usted no es capaz de pedir perdón o de dar perdón. Eso lo hace el formar la educación espiritual en el corazón, donde el conocimiento se ve limitado. Eso lo logra la palabra del Señor en nosotros, cuando usted y yo le damos el valor que realmente ella se merece. Oh, Dios mío. Ahora, ¿cuáles son las evidencias claras ahora? Dice el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia, debe ser un deleite. Estos días en mi hogar hemos comido harta torta. 5 de septiembre, cumpleaños de papá, hermano Enrique. 13 de septiembre, el cumpleaños de mi hija Débora, y entonces hemos venido comiendo hartas cositas ricas, gracias al Señor que Él las pone en nuestra mesa. Han sido verdaderos manjares. Así debe ser la palabra del Señor. Un manjar dulce, como la miel,
que hace bien al alma, que te forma, que te educa. Y cuando eso ocurre, uno le da valor a las cosas, a la palabra del Señor. Está su delicia, dice. Ahora, en su ley, en la palabra, dice que medita de día y de noche, o sea, a tiempo completo. A ver, no, seamos también inteligentes, razonemos bien, digo. No le estoy diciendo que usted ahora, a partir de esta palabra, ande con la Biblia para todos lados. No, porque también tendrás que ver una película, también tendrás que ver, hermano amado, un partido de fútbol, también tendrás que ver, no sé, de repente una comedia. Después de todo, bíblico es, tenemos tiempo para todo, bendito el Señor. Pero no podemos alejarnos del concepto de la palabra del Señor. Medita en su ley de día y de noche. Tiene que haber una asociar de las cosas. Estos días en mi trabajo me decía la secretaria de la empresa donde yo trabajo, porque ella sabe que yo soy cristiano, y entonces ella me decía: ustedes son muy buenos lectores de la Biblia, me decía, a diferencia conmigo, que yo realmente no leo nunca la Biblia, en realidad no la entiendo, dijo, por eso yo admiro a la gente, dijo, que lee la Biblia y que la logra entender. Yo a usted ahora se lo comparto. Yo soy un admirador de la gente que traza bien, como dice San Pablo, la palabra del Señor. Soy un admirador que puede hablar e hilvanar bien las palabras cuando habla de la Biblia. Soy un admirador de esa gente que se apasiona, que le da pasión, que le da matices lindos a la exposición de la palabra del Señor. Sin embargo, siendo eso tan importante, soy un admirador más férreo de aquel que uno logra advertir que es un practicante de la palabra del Señor, que se evidencia de que lo que él dice, lo que ella predica, por lo menos se esfuerza en practicarla, en cumplirla. Soy un admirador de esa gente. Es un árbol plantado, dice, junto a las aguas, que no están estancadas, sino que tienen una corriente de agua. ¿Cuál es la otra evidencia? Da su fruto en su tiempo. La palabra del Señor. Por ejemplo, los frutos que su hermano Enrique hoy día está dando por misericordia del Señor. Cuando yo partí, no eran los mismos frutos. Entonces usted y yo no le pidamos a un hermano o hermana que está recién partiendo que dé los mismos frutos, que rinda lo mismo que usted con 20 o 30 años en su haber caminando en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor traerá los frutos en su tiempo, no antes ni después, en su tiempo. Mire qué bendita es la palabra. ¿Qué más? Dice que su hoja no cae, el follaje, lo que representamos. ¿Acaso las pruebas serán elementos que van a hacer caer mis hojas, que van a hacer que mi follaje espiritual se decaiga? Siendo que la hermana Dayana, creo que estos días en la mañana nos enseñaba que nuestra fe, en los devocionales diarios, que nuestra fe, nuestro amor no es circunstancial, o sea, no está dependiendo, no depende realmente de las circunstancias. Si me va bien, entonces bien, si me va mal, entonces mal. No. Su hoja no cae, permanece. La prueba no hace otra cosa, esta pandemia no ha hecho otra cosa, sino sacar realmente a la luz muy pública, diría yo, realmente quiénes son los que dicen ser y que han evidenciado que son hijos del Señor.
Su hoja no cae y todo lo que hace, dice, prosperará. Entonces eso se tiene que notar en usted y en mí. Y eso se va a notar cuando usted y yo le damos realmente el valor a la palabra del Señor en nuestras vidas. Cuando somos capaces realmente de sentirnos necesitados con esa hambre de acercarnos a la palabra del Señor. Ay, Dios mío. Se tiene que notar, hijo. Se tiene que notar. Quiero terminar esta escuela dominical en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, donde quiera que usted me esté observando y siguiéndome en esta clase. Había un niño que observaba todos los días a su abuelo, que después de ingerir algunos alimentos en horas de la tarde, se ponía todos los días a leer su Biblia. Y como siempre, los más pequeños quieren parecerse a los mayores, especialmente cuando hay buenas prácticas. Este niño quiso hacer lo mismo que hacía su abuela. Tomó una silla y se sentó junto a su abuelo y trajo su Biblia y comenzó a leer al lado de su abuelo. Pasaron un par de días y este niño le descubre a su abuelo que ya no le estaba gustando leer la Biblia, y el abuelo le pregunta el por qué. Y entonces el niño le responde y le dice: la verdad de las cosas, abuelo, es que no entiendo lo que leo en la Biblia, no la entiendo. Y el abuelo le dice: mira, ¿ves ese canasto carbonero que está allá en la cocina? Sí, le dice: mira, quiero que vayas, lo tomes y vayas al río y me traigas agua en ese canasto. Y el niño corrió, tomó el canasto obedientemente y se fue al río con ese canasto todo sucio, porque era el canasto donde depositaban el carbón para sus quehaceres. Y el niño se fue al río a buscar agua. Y cuando llegaba donde el abuelo, se daba cuenta que al interior del canasto no había agua. Y volvía corriendo de nuevo al río a buscar más agua. Y volvía y de nuevo lo mismo. Y volvió a descender al río a buscar agua por tercera, cuarta, quinta vez, hasta que no aguantó más. Y le pregunta a su abuelo, que ya está cansado de ir a buscar agua al río en el canasto. Y el abuelo le dice: ¿y por qué? Porque me doy cuenta que al llegar aquí llego sin agua. El canasto no me escurre toda el agua. Y le dice el abuelo: lo que he querido enseñarte no es que el canasto sirva para traer agua, sino mira ahora al interior de ese canasto, ¿cómo está? Y el niño posó su mirada dentro del canasto y se dio cuenta que el canasto ya no estaba sucio, sino que estaba súper limpio. Y el abuelo le plasma allí una enseñanza a su nieto. Así hace la palabra de Dios en tu corazón. Nos va limpiando de nuestras impurezas, de nuestras imperfecciones, de nuestras suciedades, de nuestras manchas de pecado. Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor. Te va limpiando cada vez más. Entonces, hermano amado, ¿cuánta razón tiene Dios cuando dice, Evangelio de San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí? Y este es el varón bendito, este bienaventurado, que no tiene estas prácticas detestables delante de la mirada, el ojo de Dios, que no anda en consejo de malos, que no anda en el camino con los pecadores, porque estamos aquí insertos en esta vida con gente así, que no se sienta en la silla del escarnecedor,
que no habla mal de sus pares. Eso es lo que hace la palabra del Señor, nos limpia, nos capacita. Entonces la pregunta es, ¿cómo no hemos de darle el valor que se merece la palabra del Señor? Me acuerdo de una historia que leí para terminar, cuando en Beirut a un periodista de nombre Terry Anderson, unos terroristas lo secuestraron durante 7 años. Y en unos días del primer año de secuestro, este periodista Terry Anderson le pide a sus captores que si le pueden conceder un favor. Ellos pensaron que les iba a pedir que ojalá lo mataran luego. Y ellos se sorprenden cuando Terry va y les dice, ¿me pueden traer una Biblia, por favor? Ellos se sorprendieron y alguien, mofándose un poco, fue y consiguió una Biblia y se la tiró al borde de los pies de una que parecía una cama. Después de 7 años, Terry Anderson, allí en Beirut, fue liberado de sus captores y él después narra lo que le ha ocurrido, y la única compañía fiel que tuvo fue la de Dios a través de la palabra del Señor durante 7 años de secuestro. Si una persona, estando secuestrada, privada de su libertad, con maltratos varios, fue capaz de amar la bendita palabra de Dios, para contar después cuán grandes cosas hizo Dios con él durante su cautiverio, ¿cuánto más usted y yo hoy día, que gozamos de esta libertad que Dios nos ha dado y que nada ni nadie nos impide leer y estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto más, hijo? ¿Cuánto más? Lo motivo hermosamente, pero con mucha altura, a que usted también y yo nos demos a la tarea de practicar la lectura de la palabra del Señor, a amar intensamente, a corregirnos por la palabra del Señor. Yo creo que tiene que ser realmente una delicia, como dice el Salmo número 1, valorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Deseo con todo mi corazón que usted y yo seamos uno más de esos varones bienaventurados, de esas varonas bienaventuradas que aman este libro bendito. Amén. Démosle el valor que se merece ella. Démosle el sitial en nuestro corazón que ella se merece. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, que ella es la fuente inagotable que nutre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, ha sido, es y será nuestra fiel compañera en nuestra vida, Señor, de familia, en la crianza de los hijos, en la formación de la familia, Señor, en los emprendimientos de la familia, Señor, en los sueños de la familia, en los emprendimientos de tu amada iglesia como congregación, Señor. Tu palabra siempre, siempre será la mejor consejera, la mejor guía para nuestras vidas. Soberano Señor, muchas gracias por enseñarnos a valorar tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que cobran valor e importancia en nuestras vidas, Señor, pero sin embargo, tu palabra debe ser lo más importante para nuestras vidas, Señor. Padre, acompáñanos en este andar diario, Señor, con tu palabra en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, que tu grey amada, Señor, reciba tu bendición por escuchar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, un abrazo, que Dios les bendiga mucho y los invito, todavía nos queda mes de la Biblia, a amar intensamente la palabra del Señor y a ponerla por práctica. Un abrazo, que estén muy bien. Dios les bendiga mucho.